Cuando necesitas iniciar el proceso de radicación o residencia en Paraguay, lo primero que hay que saber es de que la radicación, residencia y ciudadanía son términos equivalentes, legalmente son equivalentes, con la diferencia de que cada país le da a ese tipo de estatus jurídico el alcance o los efectos que cada uno quiera darle. Y también depende de si hay convenio o no con el país con el que vas a realizar esa radicación o esa ciudadanía. El convenio de doble nacionalidad. En el caso de Paraguay, tenemos solamente dos países con los que hay convenio, que son, al igual que Argentina, con Italia y con España. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, entre Paraguay y Argentina y Brasil no tenemos un convenio de doble nacionalidad, por lo cual, al radicarse o al hacer una residencia aquí en Paraguay, no equivale a que tengamos la nacionalidad paraguaya. Muchos clientes nos preguntan respecto a qué pasa si yo saco la ciudadanía, qué pasa con mi nacionalidad. No afecta en nada. Cuando uno hace una radicación o residencia a los fines civiles y comerciales en cualquier país, pongámosle Chile, Uruguay, o uno que vaya para Argentina y lo haga en Argentina, solamente se radica, solamente va a ser una residencia. Eso no significa que tenga la nacionalidad. Nosotros decimos ciudadanía española o ciudadanía italiana por una cuestión lógica porque hay convenio de doble nacionalidad. Entonces, al realizar la residencia o la ciudadanía, nos volvemos también nacionales de España o de Italia, pero justamente porque existe ese convenio de doble nacionalidad por una cuestión obvia histórica de inmigratoria que vincula por sangre a nuestros antepasados, por eso el convenio de doble nacionalidad con esos países. Luego, cuando uno inicia su radicación en Paraguay, el efecto jurídico que tiene es de que adquiere la calidad de ciudadano paraguayo. Uno ya es ciudadano paraguayo a los fines civiles y comerciales. Tenemos derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano paraguayo. La diferencia con la nacionalidad es cuando uno hace un juicio de opción y obtiene la nacionalidad paraguaya, que es otra cosa, es otro trámite. Entonces, la diferencia es de que no podemos tener pasaporte paraguayo. Teniendo la radicación, ya sea temporal o permanente, no podemos tener pasaporte paraguayo ni tampoco podemos votar en el país. Entonces, esas son las dos grandes aristas que nos diferencian, ¿no es cierto?, de ser nacionales paraguayos o naturalizados o nacionalizados a ser radicados. ¿Qué quiere decir esto? Que con una radicación o una residencia paraguaya uno adquiere absolutamente todos los derechos para poder ejercer civilmente o comercialmente todos los derechos y obligaciones que uno quiera realizar aquí en Paraguay. Ahora, ¿cómo hacemos la radicación? Tenemos dos opciones, dos grandes opciones. Son las dos grandes ramas. Después de ahí se pueden derivar otras opciones para otro tipo de familiares. Pero las dos grandes líneas tenemos con vínculo y sin vínculo. Cuando tenemos una radicación con vínculo significa que tenemos solamente tres tipos de vínculos. No se extiende o no se ramifica como en otros países. Tenemos el vínculo por padre, por madre o por cónyuge. Significa que si tengo mi mamá o mi papá paraguayo o si estoy casado o casada con un paraguayo o paraguaya, eso es lo que me va a beneficiar para poder hacer mi trámite de radicación con vínculo y tener el beneficio de hacer el trámite. Primero cedulación y después radicación y el beneficio de que mi radicación ya va a ser directamente permanente. Ese tipo de radicación se inicia haciendo cédula. Hacemos la cédula en el departamento de identificaciones. Nosotros necesitamos unos mínimos requisitos que en otro de nuestros videos vamos a explicar cuáles son esos requisitos que necesitamos. Pero son mínimos. Tratamos de nosotros nuclear la mayor responsabilidad en cuanto a los documentos, tanto de la nacionalidad de la cual es la persona y los paraguayos sobre todo. Tratamos de realizar nosotros toda la documentación. Hacemos entonces primero la cédula en identificaciones y después a los 3 meses el trámite va a ir directamente, o sea, el expediente de identificaciones va directamente a migraciones y
el cedulado ya como hijo cónyuge de paraguayo, va a ir al organismo Dirección de Migraciones a firmar su residencia. Esa residencia también es paga. ¿Qué tenemos que hacer para no correr con ese pago de migraciones? Tenemos que hacer el famoso certificado de repatriados, que muchas veces las consultoras de otros países o algunos asesores, escribanos, abogados de otros países confunden que el trámite de repatriados ya significa tener una residencia o una cedulación acá en Paraguay. No es así. El certificado solamente es un documento que acredita una repatriación de la persona de la cual yo tengo el vínculo. No es mi repatriación porque yo soy extranjero y estoy tratando de hacer una radicación o una cedulación con mi vínculo paraguayo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo, si tuviera mamá paraguaya, yo hago el certificado de repatriado acreditando de que mi mamá se repatrió, de que en algún momento mi mamá estuvo en el exterior y volvió a Paraguay y yo tengo el vínculo con mi mamá y hago ese certificado a los fines de que me exoneren de ciertos costos acá en Paraguay en todo lo que tenga que ver con trámites administrativos. Ahí está incluido el canon de migraciones, entonces es muy importante que realicen ese trámite post hacer cédula o antes de hacer cédula, lo pueden hacer en el mismo momento. Es un trámite que se hace online en la página de la Secretaría de Repatriados. Después le vamos a pasar todos los datos en los links. Terminamos entonces de hacer el certificado de repatriados y podemos acudir a migraciones a firmar nuestra radicación y nos exoneramos del pago. La otra gran opción que tenemos para hacer la radicación o residencia paraguaya es para el extranjero que no tiene vínculo, hacemos la radicación temporal obligatoria. No existe más la posibilidad, como hace 2 años, como hasta el 2022, que teníamos la opción de hacer una radicación permanente directa, acreditando una solvencia económica. ¿Se acuerdan de que muchas veces hablábamos cuando recién arrancábamos a trabajar en la consultora de que había que hacer un depósito, había que abrir una cuenta? Hay mucha gente que todavía cree que el sistema sigue siendo igual y no es así. Ya no nos piden depósito de garantía, ya no nos piden título universitario, sino que tenemos que atravesar un proceso obligatorio, temporal obligatorio de 2 años y luego recién hacer el cambio de categoría a la permanente. Lo importante de esta radicación temporal es de que no nos exigen solvencia económica en el momento de iniciar el trámite. Entonces eso hizo, el cambio en la ley, hizo de que todas esas personas que no contaban con esos documentos ni tampoco con un depósito de $5.000 que nos parecía a todos excesivo para poder acceder a una radicación, ahora lo pueden hacer tranquilamente porque no tienen que acreditar ningún tipo de solvencia. Para poder acceder a este tipo de radicación, para empezar a iniciar este trámite, también los requisitos son mínimos. Después le vamos a estar pasando a través de los links o a través de sus consultas todos los requisitos, pero es un trámite muy sencillo. Nosotros necesitamos que el cliente esté un día hábil acá en Asunción, siempre tiene que ser de lunes a viernes por la mañana. El trámite nos lleva unas 2 horas, 2 horas y media entre escribanía y migraciones y se divide en 2 etapas. O sea, el cliente tiene que venir sí o sí 2 veces acá a Asunción Capital, a Paraguay. En la primera etapa hacemos la radicación, en la segunda etapa hacemos la cedulación. En esos 2 organismos son los organismos donde se nuclean absolutamente todos los trámites. Tratamos de que el cliente solamente tenga que venir para realizar ese tipo de trámites en un solo día y no estar diversificando, hacer una parte de los papeles un día, otra parte de los papeles otro día. Entonces tratamos de darle siempre esa facilidad al cliente, sobre todo los que vienen de más lejos o de Europa o de Estados Unidos. Una vez entonces que terminamos este tipo de trámites, estas radicaciones, y tenemos nuestra cédula paraguaya, la cédula es el documento que nos va a habilitar para realizar cualquier otro tipo de trámite que necesitemos realizar en Paraguay, ya sea cuestiones tributarias, ya sea cuestiones de contratos. Eso no quiere decir que ustedes como extranjeros que estén
que vengan a Paraguay con su documento de identidad o su pasaporte no puedan hacer algún trámite, sí lo pueden hacer, inclusive pueden hacer compras de bienes, compra de bienes muebles como un vehículo, compra de bienes inmuebles como un departamento, una casa, lo pueden hacer, pero el sistema impositivo es distinto. Entonces, al tener una radicación y al tener cédula paraguaya y al adquirir el estatus de ciudadano paraguayo, obviamente esos impuestos ya pasan a cobrarse como un ciudadano paraguayo más. Esa es la gran diferencia y el gran beneficio que tenemos al tener cédula paraguaya. Las cuestiones tributarias lo mismo. Con la contadora, con el contador con el que trabajen, van a poder realizar absolutamente todo a partir de que tenemos el plástico en mano. Una vez recién entonces que tenemos el documento, estamos habilitados a realizar todo ese tipo de trámites, incluido también los trámites que tenemos que realizar con el banco. Hoy los bancos ofrecen diversas opciones, ofrecen opciones de abrirse cuentas digitales, ofrecen opciones de abrirse otro tipo de servicios de banco como cuenta corriente, como caja de ahorro en dólares. Eso ya depende de cada política de cada banco privado, ¿no? Ya es algo que nosotros, si bien guiamos al cliente y colaboramos con el cliente en que puedan tener todos los documentos, es un trámite que lo tienen que hacer directamente el cliente con el banco.